El tema a compartir es siervos buenos y fieles. Para introducir este tema quiero contarte de un libro que me llamó la atención. En primer lugar porque habla de la iglesia pentecostal y yo soy pentecostal. Da una mala opinión del liderazgo pentecostal, pero tomé esta crítica como una crítica constructiva para ver muchas veces en lo que fallamos los líderes. Déjame leerte unas líneas. Dice así: la predicación del Evangelio en Latinoamérica. La evangelización del continente latinoamericano se ha visto impedida por las razones expuestas anteriormente, pero algo que es todavía más preocupante es la calidad de la predicación en nuestro continente. Encontrar una predicación expositiva en nuestra iglesia es un fenómeno raro. En la mayoría de los casos, esta predicación ha sido temática, emocional, basada en la experiencia o aún basada en sueños y visiones. Como mencionamos, la mayor parte de Latinoamérica es pentecostal, cuya trayectoria no ha estado marcada por la predicación expositiva. Hay notable deficiencia entre los pentecostales, algunos de las cuales han sido reconocidas por los propios pentecostales. Una deficiencia grave de liderazgo capacitado, el crecimiento numérico sin enseñanza bíblica y sin discipulado, una espiritualidad artificial, una litúrgica animada pero rutinaria y un espíritu de legalismo en la vida cristiana. La mejor forma de hacerle frente a todos estos problemas es haciendo uso de la predicación expositiva que moldea la mente y el corazón conforme a la palabra de Dios. Y en cierta manera le doy razón al escritor de este libro, porque a veces nos ocupamos poco en estudiar la palabra del Señor y para predicarla, a veces agarramos un versículo de la Biblia y salimos del compromiso y lo predicamos. Y él decía que los líderes debían de aprender a predicar predicaciones expositivas, a tomar un versículo de la palabra y enseñarlo, pero no dar nuestra propia opinión sobre eso. Estaba hablando de estudiar más la Biblia. Entonces yo le decía esto a los líderes: hermanos, en realidad nosotros necesitamos saber que debemos de estudiar más la palabra del Señor para predicar. Entonces les cuento esto como introducción al tema que voy a compartirles y, y me preocupaba bastante, hermano, por comenzar a estudiar más, a dedicarme a estudiar. Primeramente, antes de que vamos a enseñar, nosotros debemos de preocuparnos por aprender. Entonces le decía: Señor, ayúdame a aprender, que se me quede lo que yo leo en la Biblia, que se me quede y que yo tenga la capacidad de enseñar, ayúdame. Y la necesidad que nosotros, hermanos líderes, aprendamos por medio del estudio de la palabra, que es algo personal. Cuando yo escuché el llamado de parte de Dios por medio de profecía, que el Señor me hacía llamado a la predicación, yo dije: wow, para predicar se necesita ser dedicado al estudio de la Biblia y a la oración, que es una cualidad que los pastores tienen y que no cualquier persona la llega a tener, porque en realidad sentarse a estudiar después de venir de trabajar cansado, solo alguien que en realidad Dios haya puesto eso en su corazón lo puede hacer, porque cualquiera dice: estudio mañana, y a la hora de predicar, predicamos predicaciones volátiles. Entonces tenemos un compromiso grande. Pero ahora bien, quiero decirles algo: que Dios es el que da la capacidad. Eh, Pasado a esto que les he contado, comenzamos a trabajar con los líderes a preocuparnos para prepararnos más, o sea, hacer conciencia cada uno que necesitamos estudiar la Biblia personalmente, sin que no haya alguien ahí que nos esté viendo que estamos estudiando, sin que esté nuestro pastor revisándonos, que estamos estudiando, estamos solos y no hay nadie que nos diga nada, y como personas mayores debemos de hacerlo. Entonces es algo muy interesante porque es una responsabilidad personal. Eh, lo voy a invitar que abran su Biblia en Mateo 25, 14. Vamos a estudiar la parábola de los talentos.
de los talentos. Y vamos a desglosar esta parábola, pero la vamos a leer completos juntos. Y lo invito a que, si ya está en Mateo 25:14, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ahí puede marcarle yéndose lejos, tal vez tiene otra versión, tal vez va a decir diferente, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y él que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, porque pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocí que eres un hombre que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor y le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará, se le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Señor Jesús, bendecimos tu palabra, te pido, Señor, que tú nos enseñes, Señor, a través de lo que tú dejaste escrito para que nosotros aprendiéramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo interesante de esta parábola es lo que le decía anteriormente, que nosotros aprendamos a trabajar con lo que el Señor nos ha dado cuando estamos solos. Porque esta parábola podemos entender que el Señor de estos siervos los dejó, les dio para que trabajasen y los dejó solitos. Y usted sabe esa cualidad que nosotros tenemos, por ejemplo, lo puede llevar a su trabajo secular. Cuando está el patrón, wow, todos trabajamos. Pero cuando el patrón dice, ya me voy y se va, y nos quedamos solitos, dice uno, ya empiezo otro ratito. Ya otro ratito le doy duro para cuando él venga ya he terminado. Y se pasa el día y después uno está corriendo, que no terminó y que van a llegar a pedir cuentas y tenemos que entregar cuentas. Entonces, la cualidad de un buen siervo es aquel que aprende a trabajar aun cuando no está siendo supervisado, aun cuando está solito. Y aprenderlo a hacer es aprender a tener responsabilidad con lo que se nos ha delegado. Y le decía de que vamos a desglosar esta parábola y pensando con qué título le podemos poner a este mensaje. Pensaba la diligencia, ser diligentes, pero
pensando en los buenos siervos que son recordados en la Biblia. ¿Sabe de que hay muchos malos siervos que en la Biblia están, pero casi nadie se acuerda de ellos? Y aún un hombre a su hijo de un mal siervo, nadie se lo pone. Entonces, ¿de quiénes nos acordamos? De los buenos siervos. De los buenos siervos. Entonces pensaba yo, el título va a ser Siervos buenos y fieles. Porque ellos son los que se recuerdan. Ellos son con los que se cuenta. Ellos son con los que cuenta el pastor. Ellos son con los que cuenta el supervisor. Con los buenos siervos es con los que cuenta el coordinador. Entonces, ¿quiénes son los importantes? Los buenos siervos. Los buenos siervos son los que siempre se recuerdan. Todos los niños se llaman Josué. Miren, cuando nació mi niño Josué, ¡wow! En la iglesia en ese año conocí a 5 que le pusieron Josué. ¡Wow! Todos le quieren poner Josué a los buenos siervos. Entonces son los que son recordados. Entonces ese es el tema. Vamos a desglosar esta parábola. Y dice, la parábola habla de cómo un señor llamó a sus siervos y les entregó. Llamó y les entregó. Esto es lo interesante. Al que el Señor llama, Dios le entrega. Querido líder, Dios te habló, Dios te ha entregado. Y lo que te ha entregado es de gran valor. A los llamados les es entregado algo. A cada uno se les dio talentos. Y esto es importante, según su capacidad. Luego les pidió cuenta a cada uno de ellos según los talentos que les habían entregado. O sea que nos van a pedir cuenta a nosotros según lo que nos hayan entregado. No importa que a otro le hayan dado más, no importa que a otro le hayan dado menos, nos van a pedir cuenta de lo que se nos entregó. Entonces, en esta parábola encontramos un hombre rico que delega administración de su riqueza a sus siervos. También este hombre rico es conocido como un hombre duro que ciega donde no sembró y que recoge donde no esparció. Oiga bien, este hombre que entrega a sus siervos es un hombre, ¿cómo le pudiera decir? Un hombre que produce donde nadie produce. Quiere decir que él siempre va a esperar que nosotros produzcamos. O sea, de que nosotros no produzcamos en lo que nos ha dado, porque él es alguien que donde de todos modos él tiene que recoger una cosecha. O sea que no hay excusa, tenemos que entregar nosotros cuentas y tenemos que entregar cuentas multiplicadas, ganadas que tuvimos en lo que se nos entregó. Hubo una cosecha, hubo una ganancia. Aún podemos entender al final de la parábola que si él hubiera dado el dinero a los banqueros, aunque sea lo que hubiera ganado el dinero en el banco, pero tenía que haber una ganancia. Quiere decir que quien nos entregó a nosotros no va a recibir excusa de nosotros a la hora que nosotros entregamos cuenta. Encontramos este hombre rico. ¿Qué más encontramos? Encontramos siervos en esta parábola. Encontramos banqueros, porque habla de banqueros. Encontramos otros siervos encargados de quitar y dar. Estos otros siervos eran encargados de quitarle a los siervos que se les entregaba. Y estos otros siervos que habla esta parábola también estaban encargados de darle a otro siervo. Mire qué interesante. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y encontramos un pasaje interesante, nosotros tenemos que ver qué fue lo que sucedió ahí. ¿A dónde ocurrió? ¿En qué lugar ocurrió? Esta parábola, el 26, nos da una ilustración que fue 2 días antes de la Pascua, antes que Jesús fuese entregado. Oiga bien, quiere decir que Jesús estaba dando un gran ejemplo. Antes le quedaba poco tiempo con sus discípulos y quería darles un buen ejemplo para que ellos dieran una buena producción. Ya Jesús iba a ser entregado.
Y estaba dando un ejemplo. Lo interesante es que dice la Biblia, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Oiga bien, dice que en el reino de los cielos es como un hombre. ¿Qué podemos entender? Y cuenta la historia de este hombre rico que entrega a su siervo. ¿Qué podemos entender? Que en el reino de los cielos, ¿cómo le pudiera decir? Ocurren estas costumbres. Esto es lo que sucede en el reino de los cielos y da un ejemplo lo que pasa en el reino de los cielos. Que entregan bienes, pero te van a pedir cuenta. Que me entregaron algo, pero para que yo entregara cuenta. Esto sucede en el reino de los cielos. Entonces es interesante que nosotros como líderes, como predicadores, sepamos lo que nos han entregado porque nos han entregado algo. Y dice, ¿qué más encontramos? En esta clasificación también encontramos siervos buenos y fieles. También encontramos siervo malo y negligente. Otra cosa que encontramos en esta parábola es talentos. La palabra talentos, que son 6,000 dracmas, dice 21,600 gramos de plata. ¿Qué quiere decir que les entregaba este señor a sus siervos? Dinero. Algo de mucho valor. Solo un talento era algo de mucho valor. La NBI dice, no dice talentos, dice monedas de oro. A uno le entregó 1,000 monedas de oro, a otro le entregó 2,000 monedas de oro, al otro le entregó 5,000 monedas de oro. ¿Qué es lo que lo está enseñando esta parábola a nosotros? Es que lo que Dios nos entregó a nosotros es de mucho valor. Lo que Dios te entregó, querido hermano, para que tú prediques el evangelio es algo de mucho valor. Independientemente si te entregaron 1,000 o te entregaron 5,000. Independientemente si te entregaron un talento o te entregaron 3 talentos, o te entregaron 5 talentos, o te entregaron, independientemente de lo que te hayan entregado, es algo de mucho valor en el reino de los cielos. Algo muy interesante que nosotros encontramos es a cada uno según su capacidad. Y según su capacidad también entregaron cuentas de lo que se les había entregado. Otro punto importante en esta parábola, la estamos desglosando para luego hacer una aplicación, yéndose lejos, yéndose lejos. El aprender a trabajar el aprender a trabajar solos. El aprender a trabajar cuando no te están viendo. Yo conozco muchas personas que son buenas ayudas, pero cuando los están viendo. Tengo compañeros de trabajo que en el área secular, que cuando está el patrón, ellos son buenos trabajadores, pero yéndose el patrón, comienzan a platicar y no está el patrón, no pueden trabajar si no están siendo vistos por alguien. Entonces, esta parábola, este punto es muy importante porque yéndose lejos, muchas veces tú te vas a sentir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ya hice esta estrategia, Señor. ¿Ahora qué hago? Señor, ya tengo que cambiar la estrategia. ¿Hoy qué hago, Señor? Señor, ¿cómo hago? Dime, por favor, Señor. Señor, y uno ora. ¿Dónde está, Señor? No te siento, Señor. Señor, respóndeme, Señor. Es un sueño, Señor. Y así, uno así se pone. Bueno, yo así me pongo, hermano, a preguntarle al Señor estrategia. Muchas veces, hermanos, escucho la voz de Dios dando una estrategia, pero unas veces no. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Bueno, está bien esto, que vamos a hacer esto, Señor. Si vas a cambiar algo en el camino, movemos el plan que vamos a hacer, pero necesitamos seguir avanzando. Entonces, uno se pone así con Dios, pero uno tiene que seguir trabajando en lo que se nos ha delegado. Por ejemplo, antes de la pandemia, teníamos un grupo de personas, un número en el sector. De ese número que teníamos en el sector, para la pandemia solo se estaban congregando el 40% de ese número. Ahora bien, ¿dónde está el otro 60%? Y comenzamos a hablar con los supervisores, hermanos, hay un 60% que no se congregan las células
virtuales y tampoco ahorita los servicios presenciales se están congregando. ¿Dónde están ellos? Hay que buscarlo. Y encontramos que entre ese 60% están las personas mayores que no saben manejar un teléfono y no se pueden conectar a una célula virtual, y encontramos que en ese 60% también estaban muchos que se habían ido, se habían descuidado de seguir en los caminos del Señor y necesitábamos ir por ellos. Entonces, estamos trabajando con ese 60%. De que no los encontramos. De alguna u otra manera, el Señor nos va a ayudar para poder llegar a estas personas. Pero en lo que el Señor dice, y yéndose lejos, nosotros en la misión que nos han entregado, debemos de seguir buscando estrategias, cómo cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Entonces, este punto, yéndose lejos, a mí me gusta bastante, porque el líder, el hombre, la mujer, la lideresa que aprende a trabajar solo, no le estoy diciendo que es bueno estar en comunión, pero que aprende a trabajar sin que lo empujen. ¡Wow! Aprendió responsabilidad en el ministerio. Y ese es algo muy, pero que es necesario en cada uno de nosotros, que aprendamos a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque si no, nosotros vamos a ser como aquellos niños que si no tienen la palmadita, que si no tienen el abrazo, no se sienten bien. Nosotros debemos aprender a abrazar, a cuidar. Sí está bien que nos cuiden, pero que tengamos la capacidad de cuidar a otros. Eso se aprende trabajando solo. ¿Qué se aprende? La capacidad de que usted aprenda a la par de su pastor a cuidar a otros. Es que a mí nadie me cuida. No, usted está para abrazar, está para venir y ayudar a su pastor, a ayudar gente. Porque aquella persona que no puede ayudar a personas que necesita que lo ayude, entonces todavía se podría decir con todo respeto, un niño espiritual que necesita todavía que se le dé lechita. Pero los que ya comen sólido es para que ayuden a los que toman lechita. Entonces, de eso se trata, que nosotros aprendamos a trabajar aún cuando estamos solos. Recompensas. En esta parábola hay recompensas. Hay recompensas y castigo. Oiga bien, recompensas y castigo. Recuerden, el reino de los cielos es así. Pero basado a qué es todo esto, vamos a ir un poquito atrás. Esto es basado oiga bien, para que lo entendamos, ¿cuál es la misión aquí nuestra? Es la gran comisión. Oiga bien lo que dice Mateo, lo tengo aquí listo para leerlo. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dice que por tanto nosotros vayamos y hagamos discípulos y que les enseñemos. ¿Qué podemos entender ahí? Nuestra misión para lo que se nos ha entregado, hermano, para lo que se nos entregó, para lo que Dios nos entregó a nosotros, eso es especial, hermanos, para que nosotros prediquemos el evangelio, para que nosotros vayamos y hagamos discípulos, para que nosotros vayamos y a esos discípulos les enseñemos a guardar la palabra del Señor. Y al mismo tiempo este es un círculo y esos otros discípulos vienen y hacen lo mismo. Y bajo ese círculo, hermanos, nosotros trabajamos haciendo discípulos. ¿Cuál es la escalera del éxito? Ganar, consolidar, discipular y enviar. Esa es nuestra misión, en ganar, consolidar, en que nosotros ganemos a un alma y la consolidemos y que nosotros la discipulemos y luego la enviemos a predicar. Ahí estamos nosotros trabajando en esta misión que se nos dio de parte del reino de los cielos, donde se nos entregó algo especial. Y eso algo especial es de gran valor que no cualquier persona lo tiene. No cualquier persona lo tiene. Y entonces en eso nosotros vamos a encontrar si cumplimos. Si nosotros cumplimos esta misión que nuestro Señor nos dio y nos ha dejado haciéndola para que nosotros le entreguemos cuenta a Él, hermanos, hay premios. Porque eso es lo que enseña esta parábola, recompensa. Y le dijo: bien, buen siervo fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Oiga bien, lo más tremendo, al que tiene le será dado y tendrá más. O sea que en el reino de los cielos, en este reino, al que cumple y tiene, se le entrega más. Mire qué tremendo es esto, se le entrega más. ¿Por qué razón? Porque tiene, es diligente y es bueno y es fiel y le pueden confiar más. Qué lindo es esto. Y pueden confiar más. Pero mire qué tremendo. También los castigos al que no tiene le quitan. Y también dice, y el castigo a los siervos inútiles, echadle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que a los siervos, mire, y ahorita antes de iniciar, me puse a leer un poquito atrás, el 24:46, dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Pero aquel siervo malo dijere que en su corazón, mi señor tarda en venir. Mire, está hablando lo mismo, el señor se fue. Mi señor tarda en venir. Y comenzar a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe que lo mismo dice a los siervos inútiles aquí? Y eso es lo que estaba comparando la parábola contra este siervo que no hizo lo que su señor le había dejado haciendo. Dice, echale a las tinieblas y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe de que en este reino entregan estos talentos? Podría ser también lo que Dios te entregó, tu hogar, tus hijos, tu trabajo, la posición económica que el Señor te dio. Podría ser todo eso. Pero lo que nosotros nos estamos enfocando este día es en la capacidad para entender tu misión, en la capacidad para el desempeño de tu misión. Y vamos a poner esta aplicación sobre esta parábola. Wow, esta parábola, hermano, a mí como siervo de Dios, desde el primer día que yo entré al liderazgo, el Señor me habló por medio de esta parábola. Por eso nunca la olvido, porque el Señor me habló que Él me había entregado algo especial en el cual me iba a pedir cuentas y yo tenía que entregarle cuentas. Pero yo tenía que trabajar con lo que Él me había dado. Y siempre cuando voy bajando, hermano, en mi trabajo, hermano, entonces me acuerdo que me van a pedir cuentas. Y que cuando inicié, ¿por qué no me lo dijo el Señor a medio camino de mi liderazgo en la predicación? No, me lo dijo al principio. ¿Será que ese día me estaban entregando mi paquetito, mi maletincito de esos talentos, de eso hermoso, lindo que el Señor da a aquellos líderes que predican? ¿Será que me lo estaban entregando ahí? Y el Señor me estaba diciendo, produce, porque te voy a pedir cuentas. Entonces es necesario y el objetivo en este momento es que nosotros aprendamos. Decía un hermano cuando yo predico, dice, 3 me señalan a mí, dice, no sé si conocen a este hermano, pero así decía, 3 me señalan a mí. Hermano, yo a veces cuando yo predico algo, yo a veces siento, ay, sí, hermano, porque nos van a pedir cuentas. Entonces, una pregunta para que tú la guardes. ¿Qué voy a hacer con lo que mi Señor me entregó? Guarda eso, guárdalo. ¿Qué voy a hacer con lo que el Señor me entregó? ¿Sabe por qué? Porque eso fue, cuando yo recibí esa palabra, eso fue lo que yo pensé. Y cuando me voy sintiendo que voy flaqueando, porque la vida nuestra es así, hermano, somos humanos, y cuando nosotros vamos decayendo en fuerza, un poquito de desánimo, me acuerdo y digo, tengo que seguir, tengo que pararme, tengo que seguir, tengo que pararme. Entonces, inteligencia, que es sabiduría, lo conocemos nosotros.
en que el Señor nos ha entregado. El Señor te ha entregado eso. ¿Qué es eso? La capacidad para entender. Dice 1 Corintios 2, 14, 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todo las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que a nosotros, oiga, qué tan valioso es lo que nos han entregado. Quiere decir que nosotros tenemos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Tú tienes algo importante que el Señor te dio en ese talento. Tú puedes discernir las cosas del Espíritu. Sabes que cuando yo estoy hablando grandes verdades, hay grandes verdades que el Señor te las revela y que uno dice, wow, no las había entendido así. Y entonces uno dice, y de repente escuchas que tu pastor las predica, porque eso es lo lindo. Cuando tú trabajas en obediencia en el lugar donde Dios te puso, sucede algo. Lo que el Señor le muestra a tu pastor, mire, yo he vivido esto. Es algo como que se sincroniza aquel hombre, aquella mujer que trabaja en obediencia en el ministerio donde Dios lo plantó. Mire, sucede esto, es como una cadena de bicicleta que el engranaje cae igual. A veces, mire qué lindo es, y como mi esposa, a quien yo le cuento todo, yo de repente me acuesto y escucho la voz de Dios, y escucho algo, y le digo, Glenda, fíjate que el Señor me habló de esto, y lo anoto. Y de repente el pastor está predicando sobre eso, y yo digo, wow, no lo había entendido. Cuando el pastor comenzó a predicar sobre la perseverancia, él comenzó a predicar una serie de predicaciones. Yo me desperté en la madrugada y escuché una voz que me decía la perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos. Y comencé a escuchar y me dormí, me despertaba, me dormí, me despertaba. Y me comencé a estudiar y no entendía nada. Le dije, Señor, pero no entiendo lo que me quieres decir. A las 3 semanas el pastor comenzó a predicar y comenzó a predicar una serie de temas y dije, wow, aquí entiendo. Entonces, pero qué bonito es porque hay cosas que el Señor te las muestra porque estás en esa misma cobertura en el ministerio, perteneces a ese ministerio y Dios viene y te enseña lo que va a hacer contigo y lo que va a hacer en el ministerio donde estás trabajando. Pero cuando alguien anda desviado y mire, hermano, a veces ni puede recibir el alimento diario que es la predicación. ¿Sabe lo que sucede? Yo veo a veces líderes que andan así como molestos, andan solos, como que uno jala para un lado y otro jala para otro lado. Pero a veces a mí me toca decirles y les digo, hermano, yo en el mundo dijera, si él no me quiere hablar, que yo no le hablo, pudiera decirle, pero aquí no, dice, mire, la Biblia habla, a los padres les dice que no hagan enojar a sus hijos, porque los puede hacer pecar. Ellos no son mis hijos, pueden ser hijos espirituales de mi pastor, pero trabajamos juntos y entonces a mí me ha puesto como líder en una área, pero yo les digo a ellos, hermano, no te enojes conmigo, porque eso no es bueno que te enojes conmigo, no puedes estar enojado conmigo. Entonces mejor es que lo llevemos bien, porque a veces, hermano, al Señor no le agrada que uno se enoje con sus líderes, así, pues no, de repente agarrar algo así, porque se pierde esa comunión y aquel líder deja de recibir aquellos remas del Espíritu Santo, lo que el Señor quiere hacer en un grupo de líderes. Pero cuando los líderes están unidos, comienzan en esa sintonía, hermano, comienzan en esa sintonía a recibir. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y este es algo que ve en el paquete que te han entregado. Tú puedes entender lo espiritual. Muchas veces es bien difícil hablar con alguien que sea un hombre natural sobre cosas espirituales. Y uno se siente que ni puede opinar porque no entiende. Y entonces uno dice, ¿para qué le voy a explicar si no entiende? Entonces, pero aquellas personas que están en el mismo sentir, se comienzan a explicar unas grandes verdades bíblicas. Y uno, por ejemplo, cuando escucha a los pastores predicar grandes verdades, viene uno y las digiere y las entiende porque entiende las cosas espirituales, porque se nos ha dado, viene en el paquete de tu talento que te dieron. No sé si te dieron 1,000 monedas de oro, como dice la NBI, si te dieron 2,000 o te dieron 5,000. Independientemente de lo que te hayan dado, eso viene en ese paquete.
te han dado discernimiento, puedes entender las cosas espirituales. Dice, la capacidad para el desempeño de una misión. Yo quisiera leerte Corintios 12, todo Corintios 12, pero yo te invito a que lo anotes y lo lees, pero vamos a leer tal vez unos cuantos. Dice, estamos hablando de la capacidad para el desempeño de una misión. Dice Corintios 12:1, dice Corintios 12:12, perdón. Dice así: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Estoy leyendo la versión TLA. Dice el 14, lo voy leyendo así porque son muchos, pero desde el 12, hermano, hasta el 31 o hasta el 30, lo puedes anotar y lo puedes leer despacio. Y dice el 14, el cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si el pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que por no, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podría oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podría oler. Pero Dios puso a cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo no puedan ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que no parecen menos importantes son las que más vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos, y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a la parte que consideramos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. El 27. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios. Dios le dio funciones a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profeta, en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan a otros, dirigen, y aún otros hablan idiomas desconocidos. No todos son apóstoles o profetas o maestros, tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni tampoco pueden entender lo que dicen esos idiomas. ¿Qué es lo que la palabra nos quiere decir? Que independientemente si tú eres ojo o eres oreja o eres mano o eres pies, tú eres un solo cuerpo. Todos somos el cuerpo de Cristo, todos somos importantes. No importa si te dieron un talento, te dieron 2 o te dieron 5 talentos. No importa que no seas el que predique, el líder que predique. Tal vez eres el líder, el Timoteo. No importa lo que eres, pero eres parte del cuerpo y eres importante, y lo que te han dado es valioso. No todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son profetas. A cada uno Dios nos dio de acuerdo a nuestra capacidad, y de acuerdo a nuestra capacidad se nos va a pedir cuenta. Y lo que nos ha entregado es algo muy valioso, pero muy valioso, que el Señor no aceptó que le devolvieran el mismo talento. Cuidadito, limpito, mira mi Señor, aquí lo traigo. Así como me lo diste, así lo tengo, no lo perdí. No aceptó. Él quería verlo multiplicado. Y lo que Dios te ha entregado, Él lo va a querer ver multiplicado. Y tú tienes que aprender a trabajar con Él solo o con el equipo. Tienes que aprender a ser diligente con lo que Dios te ha entregado. Y esto es lo lindo de esta parábola. Cuando nosotros nos damos cuenta que es algo valioso y que ha sido dado del reino de los cielos. Oye bien, del reino de los cielos. Ponte a pensar cómo están las personas ahí en la frontera queriendo pasar a este lugar, a este país. Podríamos decir, ya no hay reinos. Pues, en algunos países hay reyes. La reina ¿cómo se llama esta reina? Se me ha olvidado. De Inglaterra. Hay reinos. Hoy son presidentes. Por ejemplo, en este país hay mucha gente que quiere pertenecer a este país y te mira.
y dice, wow, te miran las noticias en Estados Unidos. Yo quisiera estar ahí, yo quisiera pertenecer, pero no puedo pasar a la frontera. Si intentan pasar, así somos nosotros que somos de este reino. Si nosotros pudiéramos captar esto, pero el Señor nos permitiera abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que nos ha entregado, es algo de mucho valor, hermanos, algo dado del cielo que no tiene cualquier persona. Me decía un hermano, tuve un sueño, soñé de que había llegado a casa, me dice, y había muchas personas que querían subir, y me decía, en las gradas, nadie podía subir las gradas, y de repente me dice, yo me vi con unos zapatos bien limpitos, lustrados, me dice, lustrados, y había personas que no podían subir esas gradas porque estaban muy altas, y vine yo, me dice, y de un brinco comencé a subir todas las gradas y llegué hasta arriba y les comencé a ayudar a las personas. Y le dije yo, wow, le digo, ese sueño está bien bonito. Los zapatos, le digo, el calzado del evangelio, ¿qué estará hablando el Señor? Pero yo, lo que me quedé meditando y ya no le dije nada, fue que le habían dado la capacidad para ayudar. Gente no podía subir esas gradas. Pero él comenzó a ayudar a las personas, comenzó a ayudar. La capacidad para ayudar, no cualquiera tiene la capacidad para ayudar a las personas, solo si les dado. ¿Sabes? Te cuento algo con respecto al cuerpo de Cristo, que unos son pies, otros son ojos. Yo tuve un buen testimonio con mi mamá. Siempre que tengo la oportunidad, ya tiene más de 80 años, yo se lo digo, viejita chula, fuiste un gran ejemplo. Porque mi mamá fue la que hacía la limpieza en la iglesia. Desde que yo tenía 4 años, mi mamá hacía la limpieza. Mi mamá visitaba hospitales, iba a los Campos Blancos. Y como yo era el chiquitín, tenía que andar con ella. Yo no podía decir, mamá, me quedo. No, si yo era el chiquito. Tenía que andar a la par de mi mamá en los Campos Blancos, en los hospitales visitando hogares, haciendo limpieza, haciendo la comida de la iglesia. Los sándwiches que hacían, despedicaban el pollo, bien me acuerdo. Qué rico esos huesos. Yo me comía los huesos con los otros amiguitos ahí, chupamos los huesos que iba sacando para hacer los sándwiches. Me acuerdo eso, yo vi a mi mamá servir en la iglesia. Servir fielmente, contenta. Llegó a viejita sirviendo y ya no pudo servir. Se vino para este país. Pero qué lindo ver. Nunca renegó. No, que yo soy la que hago la limpieza. No. Mi privilegio es hacer la limpieza. Y yo hasta que el Señor me dé fuerza lo voy a cumplir. ¡Wow! Hermano, poder pensar eso, para mí eso ha sido un gran ejemplo. Cuando tal vez me ha tocado muchas veces estar a la par de un equipo trabajando en el ministerio, yo le digo algo. Cuando yo siempre le digo a mi mamá, hermano, le digo de mi mamá, hermano Eduardo, ¿y usted cómo es que siempre pasa ahí, está aquí? Es que le cuento, yo tuve una mamá que siempre estaba trabajando en la iglesia. Y no piense que estaba en el área de la predicación, no, estaba haciendo limpieza, estaba visitando los hospitales, estaba yendo a visitar hogares, caminábamos 3, 4 kilómetros en calles polvosas para ir a los Campos Blancos. Entonces yo ahí aprendí, eso fue lo que vi. Ahora te cuento, hermano, no menospreciemos, no es que yo quisiera tal vez si fuese esto, no, es valioso, es grande. Y cuando eres que cumples tu misión, viene el Señor y te agrega más. Viene el Señor y te da. Entonces, eso es lo interesante. Vamos a concluir, hermanos. Tengo 42 minutos de haber iniciado, no sé si era media hora, pero pido perdón. A concluir con Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. Dice así: porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo para mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Hasta cuándo es tu servicio, hermano? ¿Hasta cuándo voy a servir? ¿Hasta cuándo es mi llamado? Yo me he preguntado eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que te toque partir con el Señor. Hasta que te toque entregar cuentas con tu Señor. Mire qué lindo, les hablaba de mi mamá. Ya, señora, entregó cuentas. Otra hermana que era líder del sector B, llegó ya anciana y me dijo, hermano Eduardo,
voy a entregar mi privilegio. Ya hablé con el pastor también, pero le quería comentar a usted, es que ya estoy bien, señora, ya casi no puedo y ya siento que es tiempo, me cuesta salir. Pero, wow, qué bonito, yo estaba admirado, señor, wow. Quiere decir que, hermano, va a haber un tiempo, pero nosotros ahorita estamos jóvenes, no podemos parar, no podemos entregar nuestro privilegio, no podemos, hermano, nos han entregado algo valioso, en el cual nosotros vamos a entregar cuentas al Señor. El ser parte del reino de los cielos, hermanos, es el mejor regalo que el Señor te ha dado. El que nosotros aprendamos a ser diligentes, el que nosotros aprendamos a rendir cuentas. Hermano, les hablaba de siervos buenos. Encontramos buenos siervos en la Biblia que todos los padres quieren ponerle a sus hijos, pero encontramos malos siervos que no. Me decía una persona, Eduardo me decía, Judas, yo sinceramente el Judas me da lástima, me dice. Y le digo yo, ¿por qué te da lástima? Porque imagínate, dice que para eso fue, para eso nació igual que el faraón. Pero imagínate, me decía, nacer solo para eso. Pero yo le digo algo, hermano, le digo algo sinceramente. ¿Por qué encontramos Judas? Tal vez Judas llegaron a pedirle cuentas. Y cuando llegaron a pedirle cuentas, hermano, había guardado a saber desde cuánto tiempo caminaba con Jesús y había dejado de hacer lo que se le había encomendado. Entonces llegó el lloro y el crujir de dientes. Entonces encontramos a aquellos hermanos que de repente, hermanos, de repente vemos que caen. No cayeron ese día, no. Comenzaron a descuidar lo que el Señor les había entregado. Y descuidándolo, de repente le pidieron cuentas, hermano, y el talento que le habían entregado, tal vez hasta ya lo habían perdido. ¿Y qué pasó? Vino el lloro y el crujir de dientes. Me decía una persona, mire, algo muy tremendo. Se quería suicidar porque sucedió algo tremendo en su vida. Y entonces él me decía, hermano, yo quería ser un predicador, pero cometí un error. Cometí un error. Hermanos, hay restauración para estos hombres. Si Dios les da la oportunidad, hay restauración. Pero ¿dónde comenzaron a caer? Cuando comenzaron a descuidar lo que se les había encomendado. O sea, que nosotros no podemos pensar como esta persona que me decía, pobrecito Judas. No, Judas le pidieron cuenta. Y tal vez, hermano, lo había perdido lo que le habían entregado. Ananías y Zafira, Ananías y Zafira, dice, también igual, ¿desde cuándo le habían entregado algo? ¿Desde cuándo llegaron? Y cuando llegaron, hermanos, y antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice la Biblia. A saber, hermanos, qué había sucedido antes en ellos, qué descuido más grande. Entonces, si hoy estamos aprendiendo que se nos entregó algo muy valioso, entonces debemos de aprender a cuidar, porque un día nos van a pedir cuentas. Y que cuando lleguen a nuestro árbol ahí, hermano, el Señor a buscar, encuentre frutos. ¡Wow! Frutos. ¡Wow! Y entonces le diga a los otros siervos, vengan, denle. Oiga bien, no digan, quítenle. No, de los malos siervos todos se olvidan. De los buenos siervos, entréguenle más. Entra al gozo de tu Señor. Bien hecho, siervo bueno. ¡Wow! Siervo bueno, bien hecho. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo con líderes, Señor, con hombres llamados, que tú como Señor los has llamado y les has entregado talentos para una misión. Les has entregado algo valioso a cada uno de acuerdo a su capacidad. Señor, tú nos hablas a tiempo, porque tú les enseñaste esto a tus discípulos, Señor, antes de partir, para que ellos supieran que había una misión que cumplir y no tenían otro camino que producir. Porque tú, Señor, eres un hombre que cuando da, así como dice la parábola de este hombre, que cuando da, no va a esperar, no cosechar, va a esperar una cosecha, va a esperar una multiplicación de lo que se ha entregado. Señor, hoy te pido, ayúdanos, ayúdanos.
Señor, agrega capacidad en nosotros para poder desempeñar. Señor, agrega en nosotros, Señor, aquel ánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, dile al Señor, yo recibo, Señor, yo recibo de tu gracia, yo recibo de tu favor, Señor, porque tu favor está conmigo, porque yo voy a poder, Señor, entregarte buenas cuentas, porque yo voy a entregar, Señor, y voy a multiplicar lo que tú me has dado, porque yo soy un buen siervo, porque yo soy siervo bueno y fiel, porque ese soy yo. Repite conmigo, yo soy buen siervo, yo soy bueno y fiel, yo soy bueno y fiel y entregaré buenas cuentas. Señor, gracias, Señor, bendice, Señor, a cada líder, Dios. Gracias, Señor, por Pastor Ragazón y su esposa y su familia. Gracias, Señor, porque tú los has puesto como bendición en esa ciudad, Señor. Gracias por sus vidas, porque son luz, Señor, que alumbra. Gracias, bendito Dios. Señor, a ti damos la gloria, a ti damos la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya.